En la primera parte de este vídeo os hablé de la dura derrota que sufrió Joseph Stalin al intentar implantar la reforma democrática y las elecciones libres, directas y secretas en la Unión Soviética, pero es que el secretario general del partido no se dio por vencido e intentó después de la Segunda Guerra Mundial poner en marcha la reforma. Es totalmente cierto que la reforma democrática por la que Stalin tanto peleó durante los años 1936-1937 sufrió alteraciones y después de la guerra el contenido de esta varió. Sin embargo, la insistencia del estadista soviético de implantar la reforma democrática en el país evidencia la preocupación que tenía sobre la burocratización del partido y sobre los problemas que podía acarrear no separar el partido del Estado. De modo que, en esta segunda parte, me voy a centrar en la lucha por la reforma democrática que llevó a cabo Stalin después de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1953. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. En los últimos años de anteguerra, la fase del desarrollo en la que había entrado la URSS hizo que Stalin llegara a la conclusión de que era necesario implantar una reforma democrática garantizada por la Constitución de 1936 que mejorara la participación popular dentro del poder soviético. Esta reforma permitiría que el partido recuperara su esencia de vanguardia proletaria y el Estado soviético fuera dirigido por los mejores elementos de la clase trabajadora de la URSS. La lucha que Stalin llevó a cabo dentro del Comité Central fue muy dura y no estuvieron exentos de errores. Aún así, su postura política no prevaleció y tanto los primeros secretarios del partido como los líderes regionales acabaron ganando la batalla política. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fallecimiento de Stalin, existieron nuevos intentos de trabajar en el sentido de la reforma democrática, aunque de una manera distinta y con las nuevas condiciones geopolíticas que condicionaron enormemente las estratagemas políticas dentro del partido y del Estado soviético. A principios de 1944, cuando las condiciones de la guerra lo permitieron, varios miembros del Politburó, entre los que destacan Malenkov y Molotov, prepararon un borrador para intentar llevar a cabo la limitación de la interferencia del partido en los asuntos que concernían al Estado soviético y, concretamente, a sus distintos organismos. El historiador Yuri Zhukov lo explica de la siguiente manera. En enero de 1944, por primera vez durante la guerra, hubo una convocatoria conjunta del Pleno del Comité Central y de una sesión del Soviet Supremo de la URSS. Molotov y Malenkov prepararon un borrador de decreto del Comité Central, según el cual el partido sería distanciado del poder. Conservaría únicamente agitación y propaganda. Nadie podría despojarle de estas materias típicas de partido y de la participación en la selección de cuadros, algo totalmente natural. Simplemente prohibió al partido interferir en cuestiones económicas y en las labores de los órganos del Estado. Stalin leyó el borrador, cambió sus palabras y escribió conforme. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Este fue un nuevo intento de reservar para el partido únicamente aquellas tareas que desempeñó durante la guerra. El borrador tenía 5 firmas: Molotov, Malenkov, Stalin, Khrushchev, Andreev. No hubo copia y solo podemos especular sobre el voto de los demás. Ni el todopoderoso Comité Estatal de Defensa, con 4 miembros en el Politburó, pudo cambiar el viejo orden de las cosas. Esto demuestra una vez más que Stalin nunca tuvo el poder que tantos stalinistas como anti-stalinistas le atribuyen. Nuevamente, los intentos democratizadores en términos soviéticos chocaron con los intereses de los primeros secretarios que no vieron con buenos ojos el distanciamiento del partido y del Estado. Que la postura de los primeros secretarios prevaleciera sobre el grupo de Stalin evidencia que ni el Politburó y ni siquiera Stalin tenían plenos poderes para hacer y deshacer el modus operandi del sistema soviético, sino que lo que prevalecía en el interior del poder soviético era el poder de la mayoría, pese a las posturas erróneas que estos podían mantener. Tras la Segunda Guerra Mundial, se realizaron varios intentos para limitar la interferencia del partido en los asuntos estatales. Stalin seguía defendiendo que el Estado debía dejar de ser el órgano que dirigiera de jure la vida soviética para hacerlo de facto, y eso solamente podría darse separando el partido del Estado. El objetivo era materializar las bases democráticas y soviéticas de la Constitución de 1936 y sentar las condiciones necesarias para que la burocracia no se enquistara en el partido. ¿Cómo? Posibilitando que el polo trabajador soviético participara plenamente dentro del Estado soviético. La lucha contra la burocracia era un asunto muy importante en la URSS porque, al no llevarlo a cabo, los burócratas acabaron insertándose
insertándose en las instancias superiores del partido, por ende, del Estado, y tras el fallecimiento de Stalin, controlarían la vida política, ideológica, económica y social del país. Es más, toda la casta de altos capitalistas y las personas más poderosas de la Rusia capitalista se crearon gracias a la burocracia que existió en la URSS, así que la lucha contra la burocracia y la implantación de la reforma democrática era sumamente importante. A diferencia de los últimos años de los 30, tras la guerra, Stalin se había convertido en la cabeza del Estado soviético, ya que en los años de anteguerra fue el secretario general del partido, pero tras la contienda se convirtió en el presidente del Consejo de Comisarios. Stalin salió reforzado de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del mundo, no solo para los comunistas, sino incluso para sus enemigos. No obstante, para 1946, los países democrático-burgueses como Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza dejaron de lado el espíritu pacífico de Potsdam para declarar la Guerra Fría a la URSS y a todo el bloque del Este, o como dijo Churchill, el telón de acero. Los partidarios de Stalin y el propio Stalin tenían que obrar con cautela para llevar a cabo la reforma democrática y la consiguiente separación del partido y del Estado, ya que la puesta en práctica de esta medida política podía mostrar debilidad ante sus enemigos, desconfianza de los partidos comunistas hermanos y el recrudecimiento de la resistencia de los primeros secretarios del partido. Cabe destacar que en 1947 los partidarios de Stalin dentro del Comité Central redactaron un borrador que dejaba entrever las intenciones prodemocráticas de estos cuadros del partido. El historiador Alexander Pisikov explica de la siguiente manera el contenido del borrador que ha sido escondido por la sovietología oficial. El desarrollo de la democracia socialista como base de la construcción de una sociedad socialista sin clases convertirá progresivamente la dictadura del proletariado en la dictadura del pueblo soviético. A medida que cada individuo se implique día a día en los asuntos del Estado, el crecimiento de la conciencia y la cultura comunista en la población y el desarrollo de la democracia socialista llevará a la paulatina desaparición de formas de coacción en la dictadura del pueblo soviético y a un progresivo de las medidas coactivas por la influencia de la opinión pública y a la conversión de este, principalmente, en el órgano de la dirección de la vida económica del país. En particular, el borrador trataba sobre el desarrollo de la democratización del orden soviético. El plan reconocía como esencial incorporar a los trabajadores en la gestión de los asuntos del Estado, en la cotidiana actividad estatal y en la actividad social, sobre la base de rápido desarrollo del nivel cultural de las masas y la simplificación al máximo de la dirección del Estado. Proponía en la práctica proceder a la unificación del trabajo productivo con la participación en los asuntos del Estado, con la transición hacia la total dirección del Estado por parte de toda la clase trabajadora. También se extendía sobre la idea de control directo por parte del pueblo de la actividad legislativa, por lo que lo siguiente era considerado esencial. 1. Implantar el voto universal y la toma de decisiones de las cuestiones más importantes de la vida gubernamental, tanto en la esfera social como en la económica, así como en las cuestiones relativas a las condiciones de vida y el desarrollo cultural. 2. Ensanchar el desarrollo de las iniciativas legislativas desde abajo, concediendo a las organizaciones sociales el derecho a solicitar al Soviet Supremo propuestas legislativas. 3. Confirmar el derecho de los ciudadanos y de las organizaciones sociales a presentar directamente propuestas al Soviet Supremo sobre las cuestiones más importantes de política nacional e internacional. Si bien es cierto que entre los años 1922 y 1956 el pueblo trabajador soviético podía participar en la vida política y económica del país, formando parte de los distintos soviets y más aún formando parte del partido, la no separación del partido y el Estado hacía difusa esta participación. Por supuesto que esa praxis política no era la propugnada por Marx, pero sí fue la praxis necesaria para mantener la existencia del país con el cerco y el acoso del imperialismo, para industrializar el país, colectivizar el campo y ganar la guerra al fascismo. ¿Por qué digo que fue lo necesario? Stalin apostó por mantener la conjunción partido-Estado para cumplir con esas misiones, ya que era consciente de que si la reforma democrática era puesta en marcha antes de convertir a la URSS en una potencia industrial soberana y verdaderamente independiente, se corría el peligro de que se desmantelara todo el Estado soviético. Además, tened en cuenta todos los complots, acciones subversivas y acciones antipartido que existieron durante esos años. Pero cuando la URSS llegó a la fase de la culminación de la edificación socialista, Stalin vio necesario democratizar en términos marxistas o socialistas el Estado para ir paulatinamente insertando plenamente al pueblo trabajador
trabajador dentro de los distintos aparatos del Estado. En el pleno del Comité Central de 1947 se propuso retomar con los congresos del partido y se acordó celebrar el 19º Congreso del partido para 1948. Sin embargo, acabó retrasándose hasta 1952. En ese mismo pleno se discutió un tema muy interesante y en la línea de la democratización socialista del país. Se propuso un plan de convocatorias anuales de conferencias del partido con una renovación obligatoria de no menos de una sexta parte del Comité Central cada año. ¿Qué significa esto? De haber puesto en marcha esta medida política, al menos una sexta parte del Comité Central hubiera sido renovado cada año, permitiendo que nuevos cuadros y sobre todo cuadros jóvenes educados en la lucha contra el fascismo pudieran acceder al poder. Esto permitiría la renovación constante del Comité Central, la sustitución de los primeros secretarios y líderes regionales que tanto habían pecado de actitudes burocráticas durante los últimos años, torpedeando la reforma democrática de Stalin y sus camaradas más cercanos. La renovación anual del Comité Central iba en la línea de la tesis antiburocrática sostenida por Lenin en El Estado y la Revolución, pero es cierto que la medida política que acabo de explicar no era al 100% lo propuesto por Marx y Engels y lo desarrollado por Lenin en El Estado y la Revolución, pero sentaba las primeras bases para trabajar en ese sentido. Yuri Zhukov, Alexander Pistikov y Grover Furr aclaran que esta medida política fracasó, pero no se aventuran a decir por qué, puesto que no existen demasiadas evidencias históricas que den una explicación a que esta medida política no saliera adelante. Puede ser que el gobierno ruso aún no haya desclasificado o permitido a los historiadores leer los documentos que dan una explicación objetiva de lo ocurrido en los plenos del Comité Central de 1947. Sea lo que sea, aún no se tiene una respuesta. El 19º Congreso del partido fue el último intento de Stalin de implantar la reforma democrática y la consiguiente separación del partido y el Estado. En este congreso se consiguieron algunos logros políticos importantes que voy a mencionar a continuación, pero huelga decir que tanto Khrushchev como Brezhnev ocultaron lo hablado en aquel congreso y que hasta la glasnost de Gorbachev, los sovietólogos no han conocido lo que se habló en el último congreso de Stalin. Así lo explica Grover Furr en su artículo Stalin y la lucha por la reforma democrática. Empezando por Khrushchev, la nomenclatura del partido procuró destruir cualquier rastro de este congreso, actuando inmediatamente para eliminar lo que en él se realizó. Bajo Brezhnev se publicaron las transcripciones de todos los congresos del partido hasta el 18º. Hasta hoy nunca se han publicado las actas del 19º. En aquel congreso, Stalin impulsó varios cambios políticos muy importantes y que mantenían el espíritu de la reforma democrática por el que estuvo luchando desde 1936. Estos fueron los cambios más significativos. El Partido Comunista Bolchevique de la Unión se convirtió en el Partido Comunista de la Unión Soviética, esto es, el histórico PQS. El Politburó del Comité Central fue sustituido por el Presidium del Soviet Supremo de la URSS. La creación del Presidium se hizo con la intención de separar el partido del Estado, ya que el anterior Politburó dirigía de facto el Estado soviético, de modo que el Presidium tenía la misión de ser el órgano dirigente del partido, pero no el poder ejecutivo de facto del Estado soviético. De la misma manera, los cuadros del partido que formaban parte del Presidium aumentaron a 25 titulares y 11 suplentes, cuando en el antiguo Politburó eran entre 9 y 10 camaradas. Esto último se hizo para imprimir un carácter deliberativo al Presidium que otrora pecó de seguidismo con los famosos quórums del Politburó, que de facto suprimía cualquier postura inconforme dentro de este órgano. Stalin, que había sido secretario general del partido desde 1922, decidió suprimir su propio cargo. Sí, así es. Stalin abolió el puesto de secretario general del PQS. Ahora Stalin era solo uno de los 10 secretarios del partido, los cuales figuraban en el nuevo Presidium. En cuanto a los distintos aparatos estatales, ascendieron funcionarios gubernamentales que habían trabajado en los distintos aparatos del Estado y no dentro del partido. Esto era necesario e iba en concordancia con lo que Stalin propuso en la reforma democrática de los años 30. Esto era muy necesario, ya que el Estado soviético, y no el partido, adolecía de la falta de verdaderos políticos no imbuidos por el seguidismo del partido que se dedicaran enteramente a la labor política estatal. Está claro que todos estos funcionarios estaban influidos por el partido y lógicamente eran comunistas, pero existe una gran diferencia que los miembros de los distintos órganos partidistas dirijan el Estado a que lo hagan políticos y gestores verdaderamente calificados para ello. Khrushchev y Malenkov se sorprendieron cuando Stalin permitió que gente prácticamente desconocida optara a cargos de poder dentro
dentro del Estado, pero es que Stalin valoraba el trabajo práctico realizado durante años como funcionarios estatales más que el nombre que ciertos cuadros del partido se habían ganado. En el pleno del Comité Central del mismo año, Stalin quiso renunciar a su puesto dentro del Comité Central para quedarse únicamente como presidente del Consejo de Ministros, esto es, como jefe de Estado. Esta decisión era sumamente importante, ya que Stalin, formando parte del aparato estatal y no del partido, la supervisión o interferencia del partido en los asuntos del Estado se volvía algo innecesario. Antes, los trabajadores del Estado soviético estaban en la obligación de informar al Politburó o en su defecto al Comité Central de las decisiones que tomaban, esto es, quedaba patente la interferencia del partido en los asuntos del Estado. Sin embargo, si Stalin dejaba de ser miembro del Comité Central y se quedaba únicamente como jefe de Estado, estos políticos del Estado soviético se liberaban del control partidista. En resumen, se hacía efectiva la separación del partido y el Estado. Lógicamente, esta decisión no gustó a los miembros burocratizados del partido, porque siempre se habían mantenido como intocables bajo la sombra de Stalin. Además, acabaría el control que habían realizado hasta entonces en los asuntos del Estado soviético, de modo que, tal y como dice Grover Furr, solo la gente más inteligente y más capaz sobreviviría en la nomenclatura del partido, así como en el Estado. Nuevamente, las reacciones de las altas esferas del PQS no tardaron en aparecer y recurrieron al trabajo entre bastidores, o como se suele decir coloquialmente, en el back office, para minimizar las consecuencias de las decisiones adoptadas por Stalin en 1952. Al poco de terminar el 19º Congreso, un grupo reducido del Presidium del partido, compuesto por los antiguos cuadros que conformaban el Politburó, se reunieron para echar atrás algunas de las medidas adoptadas por Stalin en el 19º Congreso. Por ejemplo, el número de miembros del Presidium se redujo a 10, recuperando la esencia del antiguo Politburó, y Khrushchev fue elegido coordinador del secretariado, que a la postre se convertiría en el primer secretario, lo que venía a ser secretario general del partido. Estas medidas políticas se adoptaron con la intención de invalidar la separación del partido y el Estado, y mantener el status quo que imperó en la URSS. Cabe destacar que todo esto se hizo poco antes del fallecimiento de Stalin, sufriendo una nueva derrota en sus intenciones de poner en práctica la reforma democrática. Pese a que en el 19º Congreso del PQS apostó plenamente por dejar todo sentado y evitar que el partido degenerara a consecuencia de la no separación del partido y el Estado, y por la amenaza del burocratismo, esto no se hizo como se debía, y como todos sabéis, en el 20 Congreso del PQS, todos esos esfuerzos se echaron para atrás, reforzando a la burocracia gracias a Khrushchev. Huelga decir que después de la defunción de Stalin, la Brent Iberia realizó unos intentos para prevalecer el deseo pro-reforma de Stalin, sin embargo, no lo pudo llevar a cabo, pero eso ya es otra historia. La lucha por la reforma democrática que llevó a cabo Stalin desde 1936 hasta prácticamente su fallecimiento fue una verdadera lucha contra la burocracia que se estaba gestando en el interior del partido. Cuando se critica la burocracia existente en la URSS, los críticos tienen parcialmente la razón, pero es que el propio Stalin se dio cuenta de eso y en calidad de secretario general intentó acabar por todos los medios con esa burocracia, facilitando la participación del pueblo trabajador en el poder soviético y más concretamente dentro del Estado. Objetivamente, Stalin perdió la lucha por la reforma democrática y, en mi opinión, fue la derrota más dura que sufrió Stalin. ¿Qué os ha parecido la segunda parte? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de la Brent Iberia? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero al canal y ayudarnos a crecer, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!